¿Quieres acelerar tus ventas de manera que el 2023 cierres con un buen año? Te cuento en un momento una buena estrategia. Una estrategia simple pero súper efectiva es sacudir el árbol de oportunidades. ¿Qué es eso? Son las llamadas a tu base de contacto. Cuando entramos a bienes raíces, y no solo cuando empezamos, sino durante el viaje en bienes raíces, no importa si estamos en el año 1 o en el año 20, o en el año 15 o 5, el hablar a tu base de contacto es una de las herramientas más importantes y efectivas para mover el árbol de oportunidades, es decir, que caigan oportunidades de negocio en bienes raíces. Nuestra esfera de contacto, es decir, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros ex colegas y nuestros conocidos, son las personas que ya nos conocen, que ya confían en nosotros y ya tienen un criterio formado de nosotros y que son más propensos a poder darnos negocios o generarnos oportunidades refiriéndonos a nuevos clientes. Por eso, además, hay una estadística en bienes raíces que entre el 7 y el 10% de tu base de contacto te puede generar una oportunidad. Entonces, si muevo y sacudo el árbol, irán cayendo esas oportunidades de información. El 10%, si calculamos que cualquier persona medianamente puede tener 200 contactos usables en su base de contacto, es decir, en su celular, esto quiere decir que hay 20 clientes que te pueden generar una oportunidad de negocio en este año o en el tiempo en el que uno los llame. ¿Ok? Idealmente lo deberíamos hacer en un semestre. Entonces, si lo computamos y además si calculamos que la comisión promedio puede estar en $1000, ahí tienes un monto importante con estos 20 clientes para generarte un negocio hasta fin de año. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque la gran barrera que tenemos todos para alzar el teléfono es no saber a quién llamar y no saber qué decir. El no saber a quién llamar es muy sencillo. Hay muchos aplicativos en internet donde podemos bajar la lista de contactos del celular y empezar a depurarlo rápidamente para ver cuáles son contactos que queremos llamar en el tiempo. Y de esos 600 probablemente, o 1000 o 2000, que quedaremos en unos 200, 300 o 400 clientes. Y ya lo tendremos en un Excel, de tal manera que podamos tener el nombre, el número, qué fecha hicimos el contacto y cuáles han sido los comentarios o qué resultados pueden haber de eso, algún requerimiento o una necesidad de venta o de compra, y finalmente los próximos pasos. Y así vamos creando una pequeña lista, un pequeño CRM en Excel donde vamos guardando datos y que nos puede ayudar a hacer seguimiento posterior a estos clientes y ser efectivos. La siguiente barrera es, ¿qué les digo? ¿Por qué la gente no alza el teléfono? Si esto es tan básico, tan efectivo, funciona, pero al final los asesores son reacios a alzar el teléfono y hacer sus 10 llamadas al día. Y es principalmente porque a la gente no le gusta hablar si no sabe lo que va a decir. Entonces tenemos que tener primero la preparación. Y eso implica algo básico como ¿qué voy a decir? Entonces, en esta época, por ejemplo, un buen tema para hablar es ¿qué pasó en el semestre en bienes raíces? Tu broker en tu oficina te pueden contar un poco cómo le fue a toda la oficina, cómo le fue de repente a la franquicia, si estás trabajando en una franquicia, de tal manera que tengas una conversación inteligente, corta, pero con datos importantes sobre bienes raíces. Eso le interesa a la mayoría de las personas a las que vas a llamar. Lo siguiente, obviamente, es conocer un poco el mercado. Un poco o mejor si lo conoces el mercado. Y una herramienta que te puede ayudar a conocer el mercado es los análisis de mercado comparativo. Entonces, y hacer un poco análisis, por ejemplo, acá en Santa Cruz, hay zonas muy potentes, con mucha demanda como Urubó, zona norte o Equipetrol. Entonces, si hacemos análisis de mercado comparativo para ver y conocer el mercado, cómo están los precios, ya tendremos noción, al haber hecho estos análisis, de cómo está el mercado, el metro cuadrado en distintas zonas, en distintos productos. De tal manera que si en la llamada de teléfono sale la pregunta, podrás tener el dato a primera mano. Y lo tercero es también saber un poco el manual de objeciones, de 3 o 4 objeciones básicas que tenemos en este negocio, como el contrato, como el porcentaje, la exclusividad, el tiempo. Entonces, eso más, finalmente, entender bien cómo se levanta un requerimiento, es decir, si alguien te dice, me interesa comprar un inmueble, por lo menos levantar en esa llamada los datos básicos que te puedan servir para hacer luego la búsqueda efectiva y mandarle buenas opciones al cliente y aprovechar ese lead, ese cliente potencial. Entonces, una vez que hago estos pasos de la preparación,
Es decir, que tengo claro cuál va a ser el diálogo y ese diálogo lo voy a poder usar no en una llamada, sino en 100 llamadas y tengo información de más o menos cómo está el mercado y cuáles son los precios en las principales zonas de la ciudad. Domino ya mis objeciones, cómo de rebatirlas. No creo que lleguen a entrar en eso en una llamada de teléfono, pero de todas maneras saberlo. Y cómo levantar los requerimientos. Tendré la seguridad que necesito para alzar el teléfono, además de la lista de dónde seguir. Acuérdense que la lista es bien importante porque en vez de pensar y alzar el celular y decir voy a hacer mi llamada o mis 10 llamadas al día y agarro el celular y empiezo a pensar aquí, ahí pierdo tiempo y generalmente no encuentro a esas 10, 15 personas para llamar en el día. Entonces, una vez que lo tengo en el Excel, puedo simplemente miro el primero y empiezo a llamar al segundo, tercero y hasta que me contesten. Y con esto me comprometo a hacer 10 llamadas por día a mi base de contactos.